Bueno, ahí están subiendo de poquito. Bueno, entonces como les anticipé de cómo es un diagrama de secuencia, van a ver que tenemos de izquierda a derecha y de arriba para abajo vamos poniendo todo el actor y todos los objetos que entendemos que van a intervenir en las interacciones para la ejecución de este caso de uso, de este escenario, y después vamos arrancando con los métodos de arriba para abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Lo que no quiere decir que yo no pueda mandar mensajes al revés, de acá para allá también puedo mandar mensajes, como en este caso, fíjense, que el gestor le está mandando un mensaje a la pantalla, y se modela la flechita para allá, o sea que también puedo agregar mensajes para allá, y acá me queda, ven que no tiene numerito ni nada, sino que sé que este es anterior a este anterior a este, y este anterior a este, ¿sí? Esa es la secuencia de la que estamos hablando. Bueno, entonces, veamos, arrancamos, ¿sí? Se selecciona la opción registrar festival. Modelamos el actor, modelamos su línea de vida para abajo, acá está cortada por un, pero ven que acá en todos ponemos las líneas de vida de los objetos, y el actor le envía un mensaje a la pantalla de que es opción registrar festival cuando selecciona esta opción, ¿sí? Cuando toca el botoncito en la pantalla o en el menú que dice registrar festival, esto le envía un mensaje a la pantalla, ¿sí? La pantalla, ¿se acuerdan el self de habilitar ventana? Fíjense, acá está modelado también. Habilita la pantalla apenas se toca el menú y le muestra al actor una pantallita con las cosas que va a tener que hacer, ¿sí? Otra cosa que hace la pantalla, le envía un mensaje al gestor del festival diciéndole, bueno, créate que empezamos a coordinar toda la lógica de negocio de esta creación de festival. Entonces el gestor se crea y le dice, bueno, pidamos ahora, habilita para que podamos pedir los datos de este nuevo festival que quiere crear, ¿sí? Que son año de edición, fecha de inicio y nombre. Profe, ¿se puede pedir los datos por separado? Sí. Si vos querés pedir, en vez de datos festival, hacer 3 métodos distintos, lo podés hacer, pero te queda una secuencia larguísima. ¿Sí? Sí. Podés tener 3 métodos. Pedir año de edición, pedir fecha de inicio, pedir nombre. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos así, porque si no nos quedan muy largas. Donde el único lugar donde es necesario hacerlo así es cuando el mensaje va del actor a la pantalla, porque no puede meter todos los datos juntos, ¿sí? Acuérdense que un método solo tiene un tipo de retorno, entonces si yo le mando un método, en el cual el tipo de datos que me va a dar es un integer por el año de edición, no me puede dar una fecha y un nombre todos juntos, ¿sí? Este necesita 3 lugares distintos, uno que me capture un año, otro que me capture una fecha, y aparte son todas cosas que tienen que ir guardadas separadas en la pantalla, ¿sí? Voy a tener atributos separaditos. Acá, cuando este le mande los datos a este, sí, se los va a mandar todos juntos porque los manda como parámetros. El parámetro no tengo límite para poner, puedo poner todos los parámetros que yo quiera, y ahí el festival se va a tener que hacer un lugarcito y crear los atributos para poder guardar todos estos nombres. ¿Sí? Bueno, entonces decimos que el actor ingresa los datos, ¿ven? Como les decía, son 3 métodos, acá sí es obligación y son 3 métodos separaditos. Tomar el año, tomar la fecha, tomar el nombre. A ver, me está preguntando. ¿Tendría que tener un new de gestor a festival? Y ya vamos a ver más adelante, ¿sí, Mati? Van a ver que al final sí, el objetivo del caso de uso es crear un festival. ¿Mm? Entonces, y la pantalla, dijimos, ¿se acuerdan que la pantalla es un pasamano? Agarra todos estos datos que carga el usuario y se los pasa al gestor. ¿Está bien? Entonces,
con este método, tomar datos de datos identificador de festival. Ahora los datos los tiene el gestor. ¿Sí? Los acomodo en los atributos acá y veamos qué sigue haciendo. El paso 4 dice, el sistema de información valida que no haya registrado un sistema, que en el sistema un festival con el mismo nombre y fecha de inicio para el año de edición ingresado y no hay. Yo no entendí por qué del actor a la pantalla tiene que ser de a uno. Simón pregunta. Nosotros necesitamos que el actor le envíe, el actor no tipea todo junto en un solo lugar, ¿sí? Vos pensás que el método tomar año de edición, ¿qué es lo que devuelve este método tomar año de edición? A ver que alguien me diga, este método tomar año de edición, ¿qué devuelve? Una fecha. Exactamente, un integer que diga 2021, ¿sí? Eso me devuelve. Este tomar fecha de inicio, ¿qué me va a devolver? También integer. No, una fecha me va a devolver, qué sé yo, 19 de enero de 2021, ¿sí? Un dato de tipo fecha. Y el tomar nombre, ¿qué me va a devolver? Un string, que va a decir Festival de Cosquín edición 2021, ¿sí? Para cada uno de esos datos yo necesito, o sea, cada uno me devuelve, acuérdense que el método me puede devolver solo un tipo de dato, un tipo de dato. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato? Un string, un date, un integer, ¿sí? O me puede devolver un objeto, un objeto completo me puede devolver también. En este caso, lo que me devuelve son todos datos distintos, entonces necesito que cada uno esté separado del otro porque no los puedo mezclar. Distinto es cuando yo de la pantalla lo mando estos datos, los hago viajar hasta el festival, porque acá no es algo que me devuelve, sino que son los parámetros de este dato. Adentro del tomar datos de festival voy a tener como parámetro todos esos datos que me están mandando. Entonces acá no tengo límite para poner la cantidad de parámetros, le mando por parámetro todos los datos que yo quiera al festival. Aparte acá vos no podés entrar, o sea, se supone que cuando vos vas a tomar año de edición vas a tener una cajita de texto que te deje entrar el año, nada más. No podés meter todo junto, porque necesitas cajitas de texto distintas, ¿está bien? Entonces acuérdense siempre que a la pantalla siempre van separaditos los datos, pero ya internamente, como viajan por parámetros, no es necesario los pongo todos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, dice, lo que valida es que ya en el sistema no haya creado otro festival igual al que estoy tratando de crear ahora. ¿Y cómo hace eso? Entonces acá creamos un método en el gestor, ¿sí? Que se llama validar festival, ¿sí? Este método validar festival, ¿qué hace? A ver, ¿alguien me quiere contar? Ya lo hemos visto cuando hicimos la comunicación. Exactamente. Lo que hace es validar que no voy a cargar 2 veces el mismo festival, ¿sí? Entonces agarra y se fija los datos que cargó recién el usuario contra los festivales que ya tiene cargado en el sistema y se fija que no exista, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Agarramos y le mandamos mensajes acá con el asterisco este. ¿Qué significaba el asterisco? Que va a todos los festivales. Exactamente, a todos los objetos de tipo festival que hay en el sistema,
le manda el mismo mensaje. Exactamente. Entonces, le manda este mensaje a todos los festivales y le dice, ¿existe festival igual al que te estoy mandando por parámetro? ¿Qué mandan los parámetros acá? Todos estos datos, ¿sí? Te mandan. ¿Vos tenés este año, tenés este nombre? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que todos los festivales le digan no, 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 porque eso es lo que estamos modelando acá. ¿Ven que dice y no hay? Quiere decir que estamos modelando que no hay. ¿Sí? Este es el escenario que se modela acá. Entonces pregunto, ¿se acuerdan que acabamos de ver un recurso para modelar ciclos o iteraciones? Recién vimos que la secuencia me permite modelar algo que la comunicación no. A ver. El loop, muy bien, Nico, exactamente. Ahora, justo este caso que les estoy mostrando acá es el caso que nosotros en la cátedra hemos convenido que no es necesario hacer un loop, por eso no lo vamos a hacer. Cuando vos tenés un solo mensajito que tiene que iterar, en este caso es ir y preguntarle a todos los festivales si existe festival. Ese es el único caso en el que no hacemos loop. ¿Por qué? Y porque por un solo mensaje se me complejiza mucho el modelo, ¿sí? Vamos a ver que vamos a poner loop cuando hay varios mensajes que necesito que entren en ciclo, ¿sí? Que hagan el ciclo varios mensajes, entonces usamos el loop. En este caso, cuando es uno solo el mensajito que tengo que hacer, no lo ponemos porque al final me ocupa mucho lugar, y eso es por un solo mensaje. ¿Se entiende? Pero eso es ustedes podrían hacerlo, sí, lo pueden hacer tranquilamente. De hecho, podemos, si no queremos, podemos no poner el loop y nos manejamos igual que en la comunicación con los asterisquitos. Lo que pasa es que entendemos que el loop sí le suma claridad muchas veces para entender cuándo empieza, cuándo termina, cuáles son todos los mensajes que se van a integrar. Es mucho más claro en la secuencia con el loop que con los asterisquitos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿estamos bien hasta acá? Profe, Vamos, una pregunta. diga. Una pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, si fuera un caso de eso que busca un cliente, ¿cierto? Yo tengo el Sí, DNI o cualquier cosa, y sí, después me pide que muestre los datos, ¿sí, sí. sí sería conveniente hacer un loop? Claro, porque ahí por ahí le vas a tener que pedir los datos. O sea, además de existe cliente, le va a tener que decir get datos cliente, o get nombre, get dirección, qué sé yo, y ahí ya tenés como más mensajes. Ahí sí te convence, ahí sí tendrías que poner el loop, ¿sí? Nosotros en la cátedra, como decimos, si es un solo mensaje, no es necesario que pongan loop, y si es más de un mensaje, es obligación poner loop. Bueno, seguimos. Vamos a correr la barrita esta de acá porque me tapa. ¿Dónde la ponemos? Por acá. El paso 5 dice, solicitan si ingresen los demás datos para el festival, que son descuento por venta anticipada y porcentaje de devolución por anulación, y el actor ingresa los datos. ¿Ven? Entonces, perdón. Acá tenemos, el gestor le pide los demás datos y el actor los ingresa. ¿Está bien? Obviamente que la pantalla que hace con esos datos se los manda al gestor del festival. ¿Sí? ¿Y ahora qué dice? Bueno, fíjense. El paso 7. Para cada día que integrará el festival se solicita que ingrese fecha, hora de presentación, fecha límite para anulación de entrada y fecha de vencimiento de venta anticipada. Otro acuerdo que tenemos nosotros en la cátedra es que cada vez que decimos para cada día, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto para cada día? ¿Qué les parece? Y que eso entra en el loop. Exactamente. Cada vez que yo tengo un para cada, quiere decir que va a haber varios días y que para cada uno pido esos datos. Es decir, ya me está anticipando que voy a tener un loop, una iteración, porque si tengo 10 días voy a tener que pedir 10 veces esos datos. ¿Está bien? A ver qué han puesto los chicos, ¿no? Todos los objetos, iteración.
No sé a qué se refiere Mica con el tema de todos los objetos, pero... ¿Quieres preguntar, Mica? No entendí lo de todos los objetos. Nico. Sí. Decime, Nico. Yo tengo una duda. Sí. El pedir datos día festival, Sí. ¿ese no estaría dentro del loop también? Porque o sea, se supone que lo va a pedir, va a ingresar un día y después tiene que volver a pedirlo, ¿me entiendes? Entonces, como... No, en realidad hay que el pedir tener- datos día festival, en realidad no habría que ver cómo cada uno enuncia cuál es el código que está dentro de ese método, ¿no? Si vos me preguntas a mí, para mí lo que hace es armarte la pantallita, ¿sí? Lo que hace es armar la pantallita y habilitarla. Pero después el loop es entre el tomar valida, toma valida, ¿sí? Eso, como nosotros no tenemos a nivel de detalle descrito qué hace cada método, podés poner que esto lo empiezo a hacer de más abajo o más arriba, digamos, ¿sí? Hay dos cosas acá. Primero tratamos de ponerle lo mejor que podemos el nombre a los métodos para que sean representativos de lo que hace, pero no tenemos el detalle exactamente de qué va a hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, interpreto que lo que hace es me genera la pantalla y me la habilita, pero el loop empieza desde acá, desde que el usuario ingresa, ¿sí? Por eso lo podemos discutir, no es que esté bien o esté mal. Vos entendés que cada vez te arma como una pantallita nueva, ¿sí? Claro, ahora que lo pienso, sí, está bien así. Para mí arma una Directamente en sola vez la pantalla. Claro, y ahí puede tener como ir agregando y poniéndolo en un cuadrito. Este método pedir datos restantes a festival, ¿no van a estar en una clase o sí? Sí, todos los métodos van a estar en una clase, ¿eh? Nosotros acá lo que se ve en el diagrama son los mensajes, pero para que esto funcione, la clase a la que le mandamos el mensaje tiene que tener un método que se llame igual con la misma asignatura, si no todo esto no va a andar, ¿sí? Entonces, pedir datos restantes de festival, este método tiene que ser un método de la pantalla, para que cuando le mande el mensaje, la pantalla pueda tener un comportamiento, ¿está? Bueno, entonces, fíjense en el loop que está acá. Está como clarito, pero ¿lo ven? Entonces dice, primero lo que hago es pongo el fragmento y encierro todos los mensajes que se van a repetir, ¿ven? Desde que toma para cada día, se los pasa para cada día al gestor, y cada vez que entra uno valida con los que ya existen a ver si no está repetido. Que eso también lo podemos discutir. Yo puedo decir, hago el fragmento hasta acá antes del validar, y después una vez que los cargo todos, recién ahí valido todo junto, ¿sí? Pero, bueno, por eso son la misma discusión que teníamos con Nico, me parece recién. Es decir, bueno, eso lo podemos discutir, digamos, ¿sí? Cómo es la lógica que va a haber adentro del método cuando yo haga el código. Bueno, puedo hacer así, o puedo que cada vez que vos entras uno, cada vez valide contra los anteriores que ya entró, si está repetido, que es otra forma, ¿está bien? Es otra lógica. Ese método me refería a que si pedimos datos múltiples de una sola vez, me refería a que si pedimos datos múltiples de una sola vez, esos métodos. Es lo mismo que preguntó Nico, me parece, ¿no es cierto? Si no te queda claro, abrí el micrófono y lo vemos de nuevo, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? Entonces fíjense cómo está modelado el loop. Primero encierra todo lo que se repite, todo lo que hace el ciclo, todos los métodos que se ejecutan en cada ciclo, y después le ponemos un nombre para que me quede claro qué es lo que estamos iterando, de qué se trata el loop. Dice, para cada día de festival. Yo más que para cada día del festival le pondría el ingreso de datos para cada día de festival, y acá entre corchetes ponemos la idea de cuando corta, ¿sí? La condición de corte para que esto no sea un loop infinito. Entonces dice, mientras haya días, ¿sí? O sea, decir, si hay 10 días, 10 veces, 12 días, 12 veces. ¿Bien? Bueno, seguimos. Profe, disculpe. Sí, diga. Me refería, por ejemplo, por ejemplo, tomar año de edición, todos esos atributos cuando lo pasamos del actor a la pantalla, de a uno sí tienen que estar ahí,
pero cuando lo vamos pasando por una cuestión de conveniencia nuestra, por ejemplo, agarrar 3 datos, puedo tomar datos festival o tomar datos restantes, ese tipo de métodos así también tiene que estar, porque son nuestros nomás para no solo tan internamente largo decís vos, acá, eso. Vos decís, esto lo dejo afuera y paso todo junto después. Sí, también podrías hacer así, digamos, lo que vos necesitas que sea muchas veces esto y esto. Acá, como es la lógica de este método en particular, cada vez que tiene estos datos, los pasa acá. Acá decís, bueno, no, mira, en la pantalla armemos una estructura tipo una matriz, ponele, y después lo que paso acá es una matriz, por parámetros, ¿sí? Entonces la paso una sola vez y cierro el ciclo acá. Sí, todas esas son consideraciones de distintas cosas, por eso le digo, en esas cosas no hay una sola forma de hacerlo, como nosotros trabajamos esto a alto nivel, digamos, no con ese nivel de detalle. Acá la lógica está pensada así, entro unos datos, los mando al gestor cada vez, y cada vez valido, ¿sí? Ese es como está hecho el loop. Ustedes, ¿cómo tienen que hacerlo? Se tienen que guiar por lo que dice el caso de uso, estrictamente, ¿sí? Pues no es que cada uno inventa como le parece, sino... Pero, por ejemplo, eso acá no te lo dice, entonces acá sí tienen libertad para resolverlo como mejor les parezca, porque no te dice que como si solamente entra y después pasa todos los datos juntos y los valida todos juntos, eso no te dice con ese nivel de detalle. Lo que ustedes no pueden hacer es que el diagrama de ustedes no siga exactamente lo que dice el caso de uso, ¿sí? Porque si no, para nosotros es una locura, no podemos saber lo que piensa cada uno, nosotros nos guiamos por lo que dice el caso de uso. En este caso, ese nivel de detalle no está explícito, entonces cualquiera de las soluciones estaría bien. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, a ver, gracias. Bueno, seguimos. El paso 10 dice, solicita confirmación para registrar el festival con sus días. O sea, ya se guardaron en el gestor todos los datos de los días, ya se validó que no tenga información repetida, y ahora dice, bueno, vamos a confirmar, ¿sí? Se confirma la registración. Esa palabra no existe, no sé por qué a mis compañeros les encanta, en realidad lo que es el registro. Se confirma el registro. Entonces, fíjense, terminamos el loop, se validó, entonces acá le pedimos confirmación de registrar festival, el actor confirma, acá está confirma, y el sistema registra el festival como no vigente y registra cada uno de los días de festival. Entonces lo que hace es, le manda un mensaje, la pantalla del gestor, y dice, toma la confirmación del festival, y fíjense qué hace el gestor. Lo primero que hace, asignar vigencia de festival. Eso debe ser algún atributito que tiene el festival, como está vigente o alguna cosa así, un booleano, y después crear el festival. Fíjense, ¿se acuerdan lo que decíamos? La línea de vida de este objetito y de este más todavía es cortita. ¿Por qué? Y porque este nuevo festival empieza a existir desde que este le manda el new, ¿sí? No existe desde acá. Y los días tampoco. Entonces ustedes lo tienen que modelar a partir del new en adelante y con una línea de vida más cortita, ¿sí? Las X quiere decir que se terminan, porque claro, se termina el caso de uso, ¿no? Todos los objetos se destruyen finalmente. Entonces, lo otro que quiero que presten atención es que, fíjense que el new, el mensaje new, se modela distinto que los mensajes síncronos que veníamos viendo antes. Los new se modelan con una línea de puntos y abierta. Esta es la forma que se modelan los new. Y después, el festival a su vez, que le pusimos nombre, se llama Nuevo Festival, con un self le dice, bueno, ahora crea todos los días. Y le manda un new con un asterisco porque son varios días. Y se crea el objeto nuevo, los objetos nuevos día de festival, ¿sí? Y listo, se nos acabó el caso. ¿Está claro, chicos? Sí, quedó clara, profe. Bueno, fíjense, vamos a ver ahora un poquito, vamos a repasar qué nos queda en el diagrama de clase de análisis.
¿Qué le gusta más, la secuencia o la comunicación? Lo que nos pasa con la secuencia es que para dibujarla a mano es como que te lleva mucho más espacio, la comunicación por ahí se puede hacer más chiquita, pero siempre es más clara para mí la secuencia que la comunicación. Ay, a Micaela le gusta más. Ay, a todos les gusta más la comunicación, chicos. Pero es porque recién No sé. esto es nuevo. Ya van a ver, después le van a agarrar cariño a la secuencia. A mí lo que me complica son los loops. Como ¿Sí? ¿Por qué te complica? confuso. Y pasa que es ejercicio un poco más complejo y Sí. ahí Bueno, ya vamos a ir claro. viendo cada caso. A ver, ahí preguntó algo, Matías, no sé qué. No, César dice, profe, ¿el gestor en este caso crea el nuevo festival o siempre el gestor lo va a crear? A ver, alguien que conteste eso. El gestor crea el nuevo festival. ¿Es siempre el gestor el que lo va a crear, chicos? No, siempre no. Ah, bueno, Eso contame. Sí. depende del caso de uso. Sí. Y para no crear acoplamiento y no delegarle toda la responsabilidad al gestor, a veces lo crea otro objeto. Muy bien. ¿Y con qué reglas? ¿Cómo sabemos quién crea quién? ¿Cuáles? Y el que tenga los datos. Muy bien. ¿Y eso por qué lo sabemos, che? Patrón experto. Muy bien, patrón experto. ¿Se acuerdan? Los patrones GRASS, para el que no estuvo la clase pasada, véanla porque está grabadita la clase ahí subida a YouTube. Hay unos patrones que nos dicen, César, quién es el responsable, nos recomiendan cuál es la mejor forma de crear objetos, ¿sí? Entonces, eso se llama filósofo, está muy cierto, muy bien. Kevin también dijo experto. Hay un patrón que se llama patrón de creación que dice que es un caso particular del patrón experto, como bien decían los chicos, que dice que lo crea el que, primero, si hay una estructura jerárquica, como en el caso de festival y día de festival, fíjense, que hay una agregación, que es una estructura jerárquica, todo, partes. Entonces el todo siempre es responsable de crear sus partes. En ese sentido, lo que te estoy contestando acá es que los días los va a crear el festival, porque el festival es el todo y los días son sus partes, entonces tenemos un patrón que nos dice que la mejor forma de instrumentar esta creación es que el todo crea sus partes. Pero el festival, ¿quién lo crea? ¿El gestor? ¿Siempre el gestor? Y no, en este caso lo crea el gestor porque es el que tiene todos los datos para poder instanciar esa nueva instancia de festival, ¿sí? Entonces, sin embargo, también el gestor es el que tiene todos los datos para crear el día de festival, pero justamente por los patrones GRASS sabemos que si nosotros le damos la responsabilidad de crear los días al gestor, vamos a generar más acoplamiento porque vamos a tener que crear acá una dependencia para que el gestor vea a los días de festival, ¿sí? En cambio así, si le damos esa responsabilidad al festival, nos generamos nuevas relaciones y mantenemos bajo el acoplamiento. ¿Sí? De paso hicimos un repasito de patrones GRASS, ¿sí? ¿Qué les parece? Bárbaro. ¿Se entendió, César? Bueno. Entonces, lo que quiero que revisemos un poquito, ¿se acuerdan? Estas dos clases nuevas, que antes no las teníamos, ¿sí? Que son la clase pantalla y la clase gestor. Lo que tenemos que saber, vamos a repasar acá un poquito, es que las clases de fabricación pura, que existen únicamente durante la ejecución y después se destruyen, ¿sí? Se relacionan entre sí con dependencias, porque la dependencia es una relación que existe únicamente en tiempo de ejecución, ¿sí? Y no como esta, que es un puntero estático que existe en la clase desde siempre, ¿sí? Y lo mismo el gestor se relaciona con todas las clases, como es una clase de fabricación pura, con dependencia con las clases con las que necesite relacionar. Y que vamos a encontrar acá todos los métodos necesarios para que cuando éste mande el mensaje encuentre en el objeto el método para que se ejecute y tenga el comportamiento que estamos esperando que tenga. ¿Está bien? Lo otro que tenemos que decir es que vamos a tener en la pantalla, en el festival y los días del festival vamos a tener los atributos que nosotros sabemos del dominio que necesitamos tener para que la clase tenga los datos que yo necesito en el sistema, pero decíamos, bueno, ¿y cómo sabemos qué atributo le ponemos al gestor y a la pantalla? Bueno, acuérdense, esos atributos los voy a ir sabiendo
en la medida que yo vaya leyendo el caso de uso, porque voy a saber qué datos necesito que guarde la pantalla. ¿Sí? En este caso, cuando yo le doy el año de edición de festival, voy a tener una cajita de texto para guardar ese dato, para que la pantalla pueda tener ese dato. Y además voy a tener el label que dice año, para que la persona cuando vea la cajita de texto, vea al lado que tenga un label que le diga, mira, acá mete el año, ¿sí? Entonces estos dos atributos los necesito para que la pantalla se entienda. Puedo tener otro ABTC, puedo tener otros atributos, además de los datos que maneja la pantalla, que le pida al usuario y todo eso, voy a tener botones, y voy a tener otras cosas que van a ver, estas clases suelen tener muchos atributos. Y el gestor, desde el punto de vista de los datos, primero guarda todo, necesita atributos para guardar todos los datos que le va mandando a la pantalla, o los datos que saca del sistema, también necesita algún lugar donde ir guardándolo. Y además, esos serían los atributos del gestor. Y además, y tiene todos los métodos que me ayudan que son todos estos self que vemos acá, que me ayudan a organizar la lógica de negocio de todo lo que va pasando después. ¿Sí? Acá los chicos están preguntando qué dice. Profe, en atributo elegimos solo uno, escribir como está ahí el label, el text, o ponemos uno solo. Ustedes en el parcial, nosotros les pedimos para la pantalla y para el gestor, pongan 4 o 5 atributos, los que ustedes quieran, ¿sí? Si ponen un label y un text de 2 atributos, está perfecto, acá no tienen ese problema, tienen que poner unos cuantos atributos. No les exigimos nosotros a nivel en la evaluación que pongan todos, ni en el PPI tampoco, que pongan todos los datos, porque nos quedan unos modelos gigantes que no se pueden ni ver. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Estamos bien, chicos? ¿Hasta acá? ¿Se entiende el diagrama este? Lo otro que tenemos que decir es que los patrones graph son válidos para los dos diagramas, para el de comunicación y para el secuencia, exactamente de la misma manera. ¿Está bien? Y cada vez que agregamos nosotros acá un mensaje, nos tenemos que preocupar, digo, ustedes lo van a hacer a mano, a eso, para el parcial o para cuando estén practicando, agregamos un mensajecito acá, venimos a la clase y le agregamos el método acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se olvidan después. Es la mejor forma de mantenerlo consistente. Ponemos el método acá, ponemos el método acá. Lo otro que le quiero decir, que ya se lo he dicho varias veces, pero no me canso, porque ustedes antes de sentarse a hacer la vista dinámica y descubrir estos nuevos métodos, descubrir todo este comportamiento, es importantísimo que tengan antes más o menos la estructura pensada de antes. Si ustedes no hubieran pensado, no hubieran hecho el modelo de dominio del festival antes, si no hubieran pensado que el festival es una estructura jerárquica con sus días, y se maneja como una agregación de sus días, hubieran hecho la creación acá mal. ¿Está bien? Porque no se les hubiera ocurrido directamente no sé si los hubieran relacionado, y no sé si no le hubieran dado al gestor la responsabilidad de crear los días, ¿sí? Y eso después nos iba a traer más problemas, no solamente acoplamiento, sino que me iban a quedar los días huérfanos, porque no sabíamos de qué festival son. En cambio, así están totalmente vinculados. Sabemos que estos días son de este festival y de ningún otro, ¿está bien? Porque tenemos una relación intrínseca acá que ya está, pues puesta desde el dominio. Ustedes tienen que pensar la relación entre clases a nivel de dominio, es el primer pensamiento. Y después se sientan a hacer esto, porque si ustedes van poniendo acá objetos así como les van apareciendo, porque me salen en el caso de uso, sin pensar la estructura antes, se van a equivocar. ¿Sí? Entonces, para el parcial, ¿qué tienen que hacer? Primero se sientan, hacen un diagramita, no se tienen que poner a hacer el diagrama de clases de todo el enunciado, sino se fijan más o menos qué clases intervienen en el caso de uso, digo, porque a veces, fíjense acá, trabajamos con 2 clases nomás, y yo cuando les mostré el enunciado teníamos como 10 clases, ¿sí? Entonces no hace falta que hagan todo eso, pero en la parte de festival y día de festival, que son los que intervienen, ustedes tienen que tener en claro cómo a nivel de dominio se relacionan esas clases. Y después encaramos la parte esta de la dinámica. Esto es lo que acabo de decir ahora recién. Bueno, repasando, entonces lo que vimos hoy es una herramienta más que me permite, ¿se acuerdan que dijimos para qué hacemos análisis?
para refinar los requerimientos, entender cómo se relacionan los objetos entre sí, descubrir todo el comportamiento necesario para que los casos de uso se puedan ejecutar, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permiten estas realizaciones, vamos encontrando todos los métodos que se deberían mandar los mensajes y tener, para ir previendo de tener todos los métodos adentro de las clases que me sirven para poder hacer todo lo que se supone que va a hacer el sistema, ¿está bien? Entonces, ahora aprendimos que hay una herramienta que se llama diagrama de secuencia que me deja visualizar esa interacción entre objetos y donde el foco está puesto en la secuencia de los mensajes, ¿sí? Y también a través de los fragmentos, en este caso nosotros usamos el loop únicamente, nos permite visualizar cuáles son aquellos mensajes que entran en un ciclo y se iteran, ¿sí? Y cuál es la condición de corte y la condición de salida para ese ciclo. Todas esas cosas me permiten información que me permite tener el diagrama de secuencia, que con el diagrama de comunicación yo me quedaba un poco corto, por ahí era más clara ver, acá ustedes van a ver que cuando empezamos a tener muchos objetos, a este era fácil porque teníamos 4 o 5 objetos, pero cuando empezamos a tener muchos objetos y empiezan a mandar mensajes entre uno y entre otro, por ahí a veces lo que en el mensaje, en el diagrama de comunicación es tan claro, porque uno ve los enlaces y ve qué objetito se relaciona con cuál, y cuáles claramente no se relacionan con eso, en el diagrama de secuencia esa parte no es tan clara, pero sí, desde que empieza el caso de uso hasta que termina, a ustedes les queda claro qué pasa primero, qué pasa después, dónde es la parte donde se itera, porque están metidas dentro de los loops, ¿sí? Tiene ese beneficio el diagrama de secuencia. Bueno, ¿hay alguna duda? Fíjense, acá repasemos un poquito los conceptos de estos. Estos serían los objetos, se ponen arriba, estas serían las líneas de vida, estos serían los focos de control, ¿sí? Acá tenemos los tipos de mensajes que se pueden mandar, que nosotros principalmente trabajamos con mensajes síncronos. Tenemos respuestas, esta respuesta está mal porque esta puntita tendría que estar abierta, ¿sí? Y acuérdense que la creación también se modela como, parece una respuesta. El new no se modela como un mensaje síncrono, sino como una flechita con rayitas intermitentes y punta abierta, ¿sí? La destrucción de la línea de vida con esta X se modela cuando un mensaje por alguna razón la tengo que destruir y queda acá, se modela así, y si no, al finalizar todos deberían terminar. Van a ver que la herramienta se los pone cuando termina la ejecución, en fin del caso de uso, debería terminar la línea de vida de cada uno de los objetos. Nosotros los modelamos con el estereotipo, porque nos resulta más incomprensible el modelo, pero si no, en algunas herramientas los van a encontrar que se modelan como objetos, con estos cuadrados. Y nosotros trabajamos con fragmentos de tipo loop, que son fragmentos de interacción, que tienen el nombre puesto acá, y la condición de corte entre corchetes. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No entendió algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Hay algunas cositas? Sí. Diga. Pero es algo de otras clases. En el UML 2.0, UML 2.0, por ejemplo, eso que ponemos en la máquina de estado, esas guardas, ¿ese sería un ejemplo de restricción? En las máquinas de estado, cuando lo ponemos entre corchetes. Sí, eso. Condición de corte, exactamente lo mismo. Es una restricción también, ¿sí? Ah, eso quería saber. Perfecto, lo quería asociar. Gracias. También es una condición que vos le decís, cuando pase esto, esto va a pasar, pero cuando pase esto, ¿sí? Eso es lo que vos estás diciendo con los corchetes. ¿Estamos? Sí, perfecto, gracias. Bueno, hay algunas cositas que no están acá, como por ejemplo, cómo se modela en una comunicación o en una secuencia cuando no hay actor, ¿sí? Eso lo van a ver con las chicas en el práctico, ¿sí? Que se llama mensaje encontrado, porque no sabe, es como que decir, bueno, no se sabe de quién viene. Cuando un caso de uso, por ejemplo, arranca por el tiempo, ahí arranca con un mensaje encontrado que se modela con un puntito gordo, como si fuera un inicio de una máquina de estado, hacia un puntito.